Bueno, vamos a tener el mensaje de hoy, del día 15 de septiembre del año 93. Todos los que tengáis el libro lo podéis ver, 15 de septiembre del año 93. Hemos escogido todos estos días estos mensajes del día 15 de septiembre porque es la fiesta de Nuestra Señora de todos los dolores, que dice ella, Nuestra Señora de los Dolores. Bien, pero hoy también es un día especial, ¿eh? Hoy es el día de el dulce nombre de María, pero corresponde a una fecha muy importante y muy decisiva en la historia nuestra de Europa. Recordáis que en el siglo XVI, pues España y todo va a la batalla de Lepanto y allí logran detener a los turcos, que tenían un ejército mucho mayor que el nuestro. Además, Francia, Inglaterra y Alemania no se unían, pues por todas las peleas que había internas con esto. El Papa San Pío V, pues declaró una cruzada, y ahí participó sobre todo España y en los estados pontificios, pues Génova y Venecia, que realmente la batalla era muy desigual y sin embargo se venció ahí a los turcos. Un siglo más tarde, un poco más de un siglo más tarde, los turcos vuelven a las andadas y quieren pues conquistar Europa. Y lo primero que empiezan por una ciudad fundamental que era Viena. A Viena la tuvieron ya sitiada y estuvieron a punto ya de vencerla por el hambre y estaba la cosa muy mal. En esto que pues se pidió también la invocación de la Virgen María y la ayuda de Europa. Vinieron solo los polacos, con un ejército reducido, pero entraron en combate. El Señor ya, la Virgen había puesto una tempestad tremenda de granizos y de todo que en el ejército del campamento, y bueno, cuando fueron a combatir ya estaban prácticamente vencidos. Bien, bueno, después el jefe que fue de ellos, cuando llegó a Estambul y dijo que cómo era posible que había perdido, le dijo el emir, pues, y le entregó una soga para que se ahorcara. Pero bueno, en este momento, con el saludo y la invocación del dulce nombre de María, pues se ganó aquella batalla que hubiera sido desastrosa para Europa. Desastrosa, lo dicen todos los historiadores. Bueno, pues esto lo celebramos el día de hoy, el dulce nombre de María. Bien, pero todos los días 15 de septiembre hemos dicho que es Nuestra Señora de los Dolores. Prácticamente en los últimos 20 años del libro tenéis siempre un mensaje que habla de la Virgen María de los Dolores, y aquí es causa de mi gran dolor. ¿Cuál será la causa del dolor de la Virgen María? Ella nos lo va a explicar. Segundo punto, tenemos que darnos cuenta que nuestro movimiento tiene 3 compromisos. El primero es la consagración al corazón inmaculado de María, poner nuestra vida en sus manos. Dios nos la ha encomendado como madre, pero Dios quiere que como madre actúe con cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que dejarle que actúe en nuestra vida. Igual que Dios no nos obliga a ser cristianos ni a vivir como cristianos. Por eso tanta gente ha abandonado su fe y viven pues como si Dios no existiera. Es el respeto profundo de nuestra libertad. Por eso la Virgen María también quiere que, respetando nuestra libertad, seamos nosotros los que decimos sí, ayúdame o no ayúdame. Y eso lo podemos hacer cuando en la consagración que le hacemos a su corazón inmaculado. Esto nos lo va a pedir sí o sí. Y para ello, en la guía tenéis en la página central la oración de consagración que ella ha dado. No como la que nosotros queremos hacer, sino como la que ella quiere que hagamos. Bien.
tenemos que darnos cuenta que es Dios el que lleva la iniciativa siempre en nuestra vida y somos nosotros los que tenemos que ser conscientes de que la iniciativa la tiene que tener Dios, que venimos a hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Y esto sí es fundamental en la vida y nos lo explica la Virgen María. Cuando rezamos el Ángelus, decimos, el ángel del Señor anunció a María. La iniciativa, ¿quién la ha tenido? La tiene Dios. Le propone a la Virgen María ser la madre de su hijo. ¿Y cómo será eso? Pues no conozco varón, le dice la Virgen María. Entonces el ángel dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que van a nacer se llamará Hijo de Dios. ¿Pero tú quieres ser la madre del Hijo de Dios? La respuesta de María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es la respuesta nuestra. Y ahora actúa Dios, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pues recordar que esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Todos venimos de Dios y todos tenemos que volver a Dios. Pero Dios nos envía a este mundo con una misión y con una vocación que tenemos que descubrir y que vivir. Yo no quiero preguntar aquí, oye, ¿tú sabes la vocación y la misión que Dios te ha encomendado? Esta la deberíamos saber todos. Por eso la Virgen María nos pide estos momentos fuertes de oración, donde Dios se nos revela y donde podemos escucharle a Él y que Él nos vaya indicando el camino que quiere que recorramos. Por tanto, la iniciativa la tiene siempre Dios. Segundo, la Virgen María sabe cuál es la vocación y cuál es la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Y por eso ella quiere ayudarnos a vivir la consagración que hicimos a nuestro Señor el día de nuestro bautismo. Por lo tanto, la Virgen María no se va a repetir con nadie, porque Dios tampoco se repite con nadie. Cada uno somos especiales para nuestro Dios. Cada uno tenemos una misión que Dios nos ha encomendado y la que tenemos que descubrir y vivir. La Virgen María, si te consagras a mi corazón inmaculado, yo te haré ver cuál es la vocación y la misión que Dios te ha encomendado. Esta es una tarea fundamental, porque, como ya sabéis, a nosotros los sacerdotes y a las almas consagradas, este punto es fundamental. Nadie puede entregar su vida a Dios si no descubre qué quiere Dios de uno. Pero si esto es para nosotros los sacerdotes y para los consagrados, también debería ser también para cada uno de vosotros, saber qué quiere Dios de vosotros, cuál es la misión que os ha encomendado, cuál es la vocación que tenéis. Esto tenemos que saberlo todos nosotros. Y la Virgen María, a través de nuestra consagración a ella, nos lo va a hacer descubrir. Y a través de los distintos mensajes que tenemos, ella nos va a hacer ver y vivir esta misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Esto es fundamental en nuestra vida, porque en nuestro juicio particular Dios nos va a pedir especialmente ¿a qué te he enviado yo a este mundo? ¿Cómo has vivido esto que yo te he enviado a este mundo? Por eso en el Padre Nuestro encontramos también que le decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No mi voluntad, no tu voluntad. Y recordamos aquello de Samuel, ¿no? Que le dice ahí el sacerdote Elí, no, dile, habla Señor que tu siervo escucha. Y esto es lo que le dice Samuel cuando Dios le llama de noche al pobre niño. Y le dice Samuel, habla Señor que tu siervo escucha. Si vosotros leéis en los distintos profetas, que son unos libros extraordinarios del Antiguo Testamento, que es lo mejor que tiene el Antiguo Testamento, veréis que todos los profetas
hablan de su vocación, de cómo les ha llamado Dios y qué quiere Dios que ellos digan. ¿Por qué? Porque había muchísimos profetas falsos. Los utilizaban los reyes de aquel tiempo, pues para decir lo que los reyes quisieran, y lo decían en nombre de Dios. ¿Cómo que en nombre de Dios? Si eran profetas falsos. Ahí tenemos toda la historia de Elías, léanlo, y de todos, de Jeremías, de Isaías. Todos hablan de esa experiencia, de su encuentro con Dios, que les pide una misión determinada, que es la que tienen que cumplir, y una palabra que tienen que dar en nombre de Dios a los demás. Pero hoy no ha cambiado Dios con nosotros. Y por eso Dios nos pide que seamos sus testigos. Y fijaros que es muy importante, porque la muerte de Cristo la vio todo el mundo, pero la resurrección no la vio nadie. Sin embargo, a todos los que se ha aparecido Jesús, a eso San Pablo habla de más de 500, además de los apóstoles y algunos discípulos más, a todos les ha pedido después que sean mis testigos en Jerusalén y hasta los confines del mundo. Y por eso Jesús, el día de su ascensión al cielo, ¿qué sucede? Allí ha invitado a su despedida a unos 1.600 discípulos suyos, y a todos les dice: id y sed mis discípulos, predicad el Evangelio hasta los confines del mundo. Y ahí estaba nuestro patrono Santiago, que se lo creyó al pie juntillas y se vino al Finisterre, que sabéis dónde está el Finisterre, allí en Galicia, era el fin de aquel tiempo que decían los cristianos. Hasta aquí se vino, se lo tomó en serio. Bien, este es el primer compromiso nuestro como cristianos. Pero la Virgen María nos dice: yo os ayudaré a cumplir la voluntad de Dios siempre. Pero tenemos que consagrarnos a ella, porque si no queremos, no nos va a obligar. Pero si queremos, la consagración nos hace, ella dice: ya sois propiedad mía. Yo os diré en todo momento lo que tenéis que hacer. Bien, el segundo punto de nuestro compromiso, sabéis que es el amor al Papa, que está siendo atacadísimo, el amor a la Iglesia. Nosotros, nuestro movimiento tiene que ayudar mucho al sacerdote, al párroco, a rezar por él, ayudarle en todo lo que necesite en la Iglesia, si necesita catequistas, si necesita la limpieza, si necesita pues el arreglo de los paños, de la visita de los enfermos, lo que necesite. Tenemos que ayudarles a nuestros párrocos. Y el tercer compromiso, que es el que vamos a ver hoy en el mensaje que nos deja, es el amor a la Virgen María. Poder compartir su amor y su dolor. Y el dolor hoy de la Virgen María, el dolor de una madre como la Virgen María, es que muchos de sus hijos se están condenando. Han renunciado a Dios, han renegado de Él, están por el camino de su perdición eterna, y la Virgen María sí sabe lo que es el infierno, sí lo sabe. Pero esta gente, pues, viven inconscientemente, se ríen de nosotros que venimos aquí a rezar y a estar con la Virgen, se ríen de todos ellos. Pero ¿cuántos cristianos nuestros bautizados no se han casado por la Iglesia, no bautizan a sus hijos, ya no hacen la primera comunión tampoco? Claro que aquí estáis en los pueblos y todavía eso se conserva más, pero en las capitales, pues el dolor de la Virgen María, que somos todos hijos de ella, que también los que viven alejados de Dios son hijos de ella, que sabe cuál es el destino, la Virgen María nos está pidiendo que ella tiene una gran fuerza de intercesión, que ha recogido de Dios Padre en la oración del cenáculo, que tiene una gran fuerza de oración, de intercesión y de reparación, y nos pide que oremos con ella, que multipliquemos los cenáculos. ¿Para qué?
para que se salve un mayor número de gente. No solo nosotros, no solo nuestros seres queridos, que ella ya se compromete en salvarlos si nosotros se los consagramos a ella todos los días y vivimos la consagración, pero que nos quiere que le ayudemos a salvar a todos los demás. Ella nos pide que formemos parte de su ejército y que colaboremos con ella en la salvación de todo el mundo. Se salvará después, pues los que quieran salvarse. ¿Recordáis que ya San Agustín hablaba de la ciudad de Dios y de la ciudad del demonio? Y cada uno escoge uno u otro. San Ignacio de Loyola decía lo mismo, el estandarte de Cristo o el estandarte de Satanás. ¿Tú a qué grupo perteneces? ¿Cuánta gente pertenece a uno y cuánta gente pertenece a otro? Nosotros tenemos que ser todos del estandarte de Cristo. Bien, pues la Virgen María sabe que nosotros tenemos una gran fuerza de, como decía en Fátima, de oración, de intercesión y de reparación. Y con nuestro cenáculo, que tiene tanta fuerza, podremos salvar a muchísima gente. Ay, pero si es que es nuestro cenáculo y la gente es tantísimo. ¿No habéis visto la multiplicación de los panes y de los peces? ¿Cuántos panes había allí? 5. Y solo hombres dice que había 5.000, sin contar mujeres y niños. Y el milagro se realizó. Y cuando decía Jesús, dadles vosotros de comer, se tiraban los pelos de la cabeza. Dice, pero esto cómo es posible, ¿qué nos está pidiendo Jesús? Pues nada, cuando presentan esos 5 panes, Jesús les dice que se sienten allí en la hierba, aquello era un sitio precioso, que se sienten en la hierba. Jesús bendice y multiplica aquellos panes que todavía sobra, 12 canastos, dice. Bueno, pues nuestra oración es lo mismo, tiene una gran fuerza de intercesión. La Virgen María la hace suya. La Virgen María dice, yo soy la omnipotencia suplicante. A mí mi hijo nunca me dice que no. Y ella dice que siempre ora con nosotros en los cenáculos especialmente. Y que como somos propiedad de ella, recoge la oración como si fuera de ella y la presenta ante Dios Padre, ante su Hijo Jesús. O sea, fijaros, por eso no podemos dejar de realizar lo que la Virgen nos pide. Nos pide multiplicad los cenáculos, multipliquemos los cenáculos, que tampoco son difíciles de hacer. Bien, pues con esto vamos a escuchar ya en esta último compromiso lo que nos está diciendo este mensaje. Está dado en Tokio, Japón. A propósito de esto, sabéis que hace un mes, en el día de la Asunción de la Virgen María, murió aquella monjita que recibió las manifestaciones de la Virgen María, las apariciones de la Virgen María, que se llamaba Inés Sasagawa, algo para una cosa rara, bueno, que había muerto. Durante 105 manifestaciones, la Virgen lloró, y muchas veces sangre, y explicando que por qué significaba este llanto de sangre. Una madre preocupada porque muchos de sus hijos se condenan. Esta es la causa más grande de mi gran dolor. Que se condenen, que rechacen a Dios, que no acepten lo que el Dios en su inmensa bondad, su inmenso amor, en su inmensa omnipotencia, ha creado para todos nosotros. Y encima rechazamos a Dios que nos quiere tanto, que nos quiere llevar con Él al cielo. Ese es el gran dolor de la Virgen María. Bien, pues las manifestaciones de la Virgen en Akita, Japón, lo tenéis en el libro, las fotografías. Tenéis 3 fotografías de este momento en el que el padre Gobi, casi al final del libro está. El padre Gobi estuvo, el obispo que las aprobó era de nuestro movimiento, ya fallecido. El Papa
Benedicto XVI las aprobó, él también, y dijo que eran Fátima. Dice, es igual que Fátima. Igual que nuestro movimiento. Nuestro movimiento es el desarrollo de Fátima. Así que vamos a leer con este preámbulo que hemos hecho, este mensaje tan bonito que tenemos, dado en Tokio, Japón. Causa de mi gran dolor. Hoy os veo aquí reunidos, hijos predilectos de mi movimiento sacerdotal mariano del Japón, en este cenáculo de oración y de fraternidad, y vosotros consoláis mi gran dolor. Sabemos que la Virgen María normalmente, cuando iba a empezar en un país, pues hacían 3 o 4 días de ejercicios espirituales con todos los responsables de los movimientos, de los cenáculos que había allí en él. Aquí también está haciendo lo mismo en Japón. Dice, en este cenáculo de oración y de fraternidad. No olvidemos que todos los cenáculos tienen esta característica: oración y fraternidad. Todos, ¿eh? También este nuestro. Bueno, y aquí, durante estos días que hemos estado en Alicante y aquí en Murcia, esto lo habéis demostrado clarísimo. Vosotros consoláis mi gran dolor, pues que con los cenáculos, bien sencillo, pero la Virgen lo pide. Causa de mi gran dolor son estos pobres hijos míos que viven todavía inmersos en la tiniebla del paganismo y no conocen la verdad del Evangelio. Un gran dolor para la Virgen María. Ella habla de que escasamente un 1% de los japoneses están bautizados, son cristianos. Un 1%. Dice, causa de mi gran dolor es esto, que viven de la tiniebla del paganismo, que no conocen la verdad del Evangelio. Por eso deberíamos darle gracias al Señor que sí lo conocemos, ¿eh? En esta gran nación, Japón, casi todos se encuentran todavía alejados de la fe de Jesucristo, que ha venido al mundo para ser vuestro único Salvador y vuestro único Redentor. No los conocen. Pero aquí en España hay tantísima gente que lo conoce y reniega de él, que es peor todavía. Es peor todavía esto, ¿eh? También de todos estos paganos, yo soy la madre preocupada y ansiosa de su salvación. Todos son hijos míos, también estos paganos, también estos pecadores. Y ella tiene, de parte de Dios, pues un gran poder de intercesión. Y nos pide a nosotros que intercedamos con ella también para la conversión, la salvación de esta gente. Cultivo en sus corazones semillas de vida y de bondad. Les ayudo a observar la ley que el Señor ha esculpido en lo íntimo de cada hombre. Solicito sus mentes al deseo de la verdad y así los conduzco dulcemente al encuentro con mi Hijo Jesús. Dios no quiere la condenación de esta gente, aunque vivan en el paganismo. Al final todos van a ser juzgados según esa ley que es común a todos, la ley natural que todos tenemos desde el día de nuestro nacimiento. Nosotros hemos recibido esta otra ley sobrenatural, pero ellos tienen la ley natural, nosotros tenemos la ley sobrenatural. Esta sobrenatural también tiene la ley natural, ¿eh? No olvidemos eso. Bien, y los conduzco dulcemente al encuentro con mi Hijo Jesús. Si uno ha vivido bien en su conciencia y ha respondido, pues aunque no haya conocido a Dios, se salvará. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Ahora, para nosotros es mucho más fácil que para ellos.
Pero también es mucho más exigente para nosotros, porque lo sabemos y tenemos que cumplirlo mejor. Y será obra extraordinaria, dice, y será obra extraordinaria de mi corazón inmaculado su plena y total adhesión al Evangelio. Pero esto la Virgen María lo dice cuando venga el Señor en su gloria, no ahora. Esto será parte del triunfo de mi corazón inmaculado, lo dice la Virgen en muchos mensajes. Esta plena y total adhesión al Evangelio también será para estos paganos segunda venida del Señor en gloria. La Virgen dice que está cercana, esto. Causa de mi gran dolor es mi Iglesia, que en todas partes del mundo pasa a través del Getsemaní doloroso y sangriento de su gran tribulación. Estamos viendo cómo, sin ir más lejos aquí en España, cuánta gente ha perdido su fe. Nos están hablando nuestros obispos de no llegamos a un 10% de cristianos practicantes. ¿Y dónde está el otro 99%? El 90%, ¿dónde están? El problema es que el pagano no ha conocido a Dios, pero esta gente sí ha conocido a Dios y ha renegado de él y ha apostatado de él. Por eso le preocupa más la Virgen María a nosotros, a estos que han apostatado del Señor, que no a aquellos que viven en el paganismo. Has visto, mi pequeño hijo, lo dice al padre Gobi hoy a nosotros, cómo también aquí en Japón la Iglesia es amenazada por la pérdida de la fe, por la cual cada vez más extendida y solapada está la difusión de los errores. ¿Y qué errores son? Pues esto de que el cristiano piensa que sí, no, creo en Dios, pero no bautizo a mis hijos, no me caso por la iglesia, no voy a misa, no me confieso, pero creo en Dios, ¿eh? Además, no robo ni mato, con eso ya es suficiente. Y ponemos nosotros la norma de lo que tenemos que hacer, no de lo que Dios quiere de nosotros. Ya no es vivir la voluntad de Dios, es vivir mi voluntad. Y no me importa ir delante de la Virgen o delante de Dios para que me dé lo que yo quiero pedirle, no lo que Él quiere pedirme a mí. Que esto es muy común, ¿eh? Si no logran renunciar a Dios del todo, pero viven como si Dios no existiera. Al puro capricho personal. Placer, poder y dinero, que es lo que nos están diciendo. Dice, y ves aquí como también la Iglesia es amenazada por la pérdida de la fe, por la cada vez más extendida y solapada difusión de los errores, y desgarrada en su unidad por la contestación y oposición al Papa y a su magisterio universal, como se encarga sobre todo la masonería de meternos todo tipo de cosas contra el Papa para que lo despreciemos, no escuchemos lo que nos dice, no recemos por él. Es el representante de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo nos atrevemos a nosotros a juzgarle? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Dios y a su representante? Ay, pero hay muchos que en su soberbia, si no lo hago, vamos, si no lo hago es que reviento, entonces tengo que hacerlo. Y ese mal testimonio, ese escándalo que estás dando a los demás, te haces responsable de él, de este escándalo ante Dios, ¿eh? Esta solapada difusión de los errores. No nos parece mal que nuestro gobierno nos haya regalado la ley del aborto, ni del divorcio, ni del suicidio asistido, ni de la eutanasia. No nos parece mal. Además, incluso estamos hasta votando de nuevo a este gobierno que vuelve a salir otra vez a gobernar. Porque nosotros somos cristianos en la iglesia, pero en la calle lo que nos convenga. Y ahí está el testimonio que la Virgen está pidiendo, especialmente de los que nos hemos consagrado a ella.
¿Cómo eres? ¿Como el resto de la gente que no cree en Dios? Nos hablaba en estos días la palabra del Señor en la misa. Si tu hermano peca, llámale la atención. Si esto lo verás dentro de tu propia familia y todo. No te hagas responsable del pecado de tu hermano y de su condenación eterna. Reza por su salvación. Conságraselo a la Virgen María, porque si tú te has consagrado a la Virgen María, lo considerará también como algo suyo y lo salvará. Pero conságralo, porque si no, no. Y todos los días, ¿eh? Esto. Sí. La Iglesia es oscurecida en su santidad con la propagación de los pecados y de los sacrilegios. Sacrilegio, sobre todo, sabéis que es recibir a Dios en la Eucaristía indignamente. Y la Virgen nos dice en uno de los mensajes pues, que prácticamente no hay misa donde no hay sacrilegio. Fuerte, ¿eh? Cuánta gente que un día de boda, pues hoy yo he ido a la peluquería y me he puesto un traje que me ha costado un ojo de la cara, hay que lucirlo y que me lo vean. Y entonces, sin haber ido a misa nunca y todo eso, voy y me acerco y me pongo a comulgar. Y lo mismo el día de un funeral. Hoy los familiares del finado me tienen que ver, hombre, que yo vengo también a estar, no con el muerto, sino con ellos, para que me vean y todo esto. Los sacrilegios. Y cuando uno está en pecado mortal, que no se acerque a comulgar, primero pase a confesarse. ¿Ves? Con la propagación de los pecados y de los sacrilegios. Y así es paralizada la Iglesia y fuertemente debilitada en su impulso de evangelización. Y si nosotros, que somos los que creemos en Dios, no hablamos de Dios a los demás, no damos testimonio, ¿quién lo va a dar? ¿Los que no creen en Dios? Y que no se nos ocurra, pues, que nos da vergüenza hablar de Dios. ¿Pero qué es eso? ¿Que nos va a dar vergüenza hoy hablar de Dios? Y ojo con que, ay, a mí que no, ¿eh? No, a ti que sí, no a ti que no, a ti que sí. Sí te corresponde hablarle de Dios. Causa de mi gran dolor es también la dureza de vuestro corazón y la incapacidad de acoger cuanto vuestra Madre Celestial os pide. Si leen, por ejemplo, esto que hemos estado hablando de estos 3 mensajes de la Virgen de Naquita, es para ponérselo en consideración, de verdad, igual que todos los mensajes que tenemos de nuestro libro azul. Y lo que la Virgen nos ha dicho en Fátima, es para pensárselo muy, muy, muy. ¿Cuántas veces he hablado y no he sido escuchada? Dice la Virgen. ¿Cuántas veces he hablado? Y cómo estamos viendo que la Virgen quiere manifestarse, pues prácticamente en todos los países hay, pero nuestros obispos como que no quieren que la Virgen hable. Y si acaso se callan, y si no te prohíben hasta ir allí. Pero no quieren estudiar este problema. Y será por eso porque el Papa últimamente ha pedido que el decir si es verdad o no es verdad le va a corresponder al Papa y no al obispo. Anteriormente le correspondía al obispo, pero los obispos, pues, con tal de no estudiarlo, de no comprometerse, pues, que prohíbo que vayan todo el mundo para allá y todo esto lo estamos viendo aquí. Ya desde Tarancón, el obispo aquel, se decidió en la conferencia episcopal no estudiar estos casos en los cuales pues Dios quiere hablar a través de nuestra madre. Por eso la Virgen dice, ¿cuántas veces he hablado y no he sido escuchada? He dado signos extraordinarios de mi materna intervención y no he sido creída.
Cuando la Virgen explica, por ejemplo, lo de Akita, que tantas veces ha llorado lágrimas de sangre, y ha explicado lo que significa la sangre, un dolor inmenso por lo que esta sociedad está viviendo y por lo que le espera a esta sociedad para purificación. Pero no creemos en estas cosas. Y el problema es que Dios tiene que utilizar otros medios que tampoco a Él le gustaría para reconducirnos a Él. ¿Cuántas veces he hablado y no he sido escuchada? He dado signos extraordinarios de mi materna intervención y no he sido creída. ¿Cuántos han cerrado la puerta del propio corazón y no me han querido acoger como la madre de su vida? ¿Cuánta gente nos critica a nosotros? Pues ¿por qué? Porque dicen que la Virgen María en nuestra devoción le hace la sombra a Jesús. Pero si es la que nos lleva a Jesús, el camino más fácil y todo es ella. No, pero para justificarse todo esto, le ponen a la Virgen María en un segundísimo lugar. Pero si Jesús no la ha dejado como madre para que nos lleve a Él. Precisamente en esta nación, en Japón, os he dado un signo extraordinario, la Virgen de Akita. Os he dado un signo extraordinario haciendo descender por más de 100 veces copiosas lágrimas de los ojos de una estatua mía en la que estoy representada como madre dolorosa bajo la cruz de mi hijo Jesús. Lo tenéis en el libro, hacia el final, en las fotografías que hay. La Virgen María nos lo explica bien claro esto. Repetimos, dice, precisamente en esta nación de Japón os he dado un signo extraordinario haciendo descender por más de 100 veces copiosas lágrimas de los ojos de una estatua mía en la que estoy representada como madre dolorosa bajo la cruz de mi hijo Jesús. Y os he dado también 3 mensajes, que los podemos ver en internet. Os he dado también estos 3 mensajes para advertiros de los grandes peligros que corréis. ¿Y quién hace caso de todo esto? A ver, decidme, ¿quién hace caso de esto? Ahora os anuncio que ha llegado el tiempo de la gran prueba, porque en estos años se realizará todo cuanto os he predicho. Vamos a verlo. Si no lo veo, no lo creo. Aquí todos como Santo Tomás. Cuando lo veamos, entonces, ¡ay! ¿Qué va a pasar aquí? La Virgen María ya nos ha avisado infinidad de veces que viene una gran purificación para la Iglesia, especialmente para la Iglesia, para la humanidad y también para toda la creación. Y que no puede continuar esta sociedad nuestra como está viviendo. No puede continuar. Y esto será el segundo Pentecostés. El Espíritu Santo purificará esta iglesia. La gran prueba, dice, que ha llegado ya el tiempo de la gran prueba, porque en estos años se realizará todo cuanto os he predicho. Empezando por Fátima ya, cuando hablaba de al final mi corazón inmaculado triunfará. ¿Con cuál? Con la purificación de todo. La apostasía y el gran cisma en la iglesia está para cumplirse. Claro, lo que hoy significa el sínodo de Alemania, prácticamente un cisma total con la Iglesia de Roma, con el Papa. El gran cisma en la Iglesia, la apostasía. ¿Cómo es posible que no lleguemos a un 10% de cristianos practicantes en nuestra católica España? Si esto no es un cisma, ya una apostasía. ¿Han apostatado de su Dios? Está para cumplirse. Y el gran castigo que os he anunciado en este lugar, en Akita, en esos 3 mensajes, está ya a las puertas. Y el gran castigo que os he anunciado en este lugar está ya a las puertas.
Si vosotros leéis el tercer secreto de Fátima, dado por la Virgen en Fátima, escrito por Sor Lucía, que la Iglesia ha dado a conocer el día 26 de junio del año 2000, con el Papa, cuando el Papa estuvo en Fátima un mes más tarde, la beatificación, la canonización de Jacinta y de Francisco de los Niños de Fátima. Después oficialmente se hizo la publicación de este tercer mensaje, tercer secreto de Fátima. Pues la segunda parte del tercer secreto de Fátima es el gran castigo a la humanidad. ¿Cuál es este gran castigo? Está publicado no oficialmente por la Iglesia, pero ya sabemos cuál es. Pero si alguien quiere saberlo también, pues en internet pone Juan Pablo II y Fulda, que allí es donde habló de ello, pues ahí saldrá. Y después ya tenemos libros donde está publicado, incluso una fotocopia de todo esto. Repito, el castigo a la humanidad entera y la persecución a la Iglesia. La Virgen dice que a través de la persecución también la Iglesia ayudará a Jesucristo a salvar a la humanidad entera desde la cruz. Por eso habla de esta persecución. Descenderá fuego del cielo y gran parte de la humanidad será destruida. Y este es el gran castigo que habla. Las palabras son bien fuertes, ¿eh? Descenderá fuego del cielo y gran parte de la humanidad será destruida. Aquellos que sobrevivan envidiarán a los muertos, porque por todas partes habrá desolación, muerte y ruina. Son palabras fuertes, ¿eh? Por esto, todavía una vez más te he querido aquí, mi pequeño niño, esta es la segunda vez que va el padre allí a Quita, porque debes decir a todos que la hora del castigo ha llegado y que para ser protegidos y salvados, vosotros debéis entrar todos lo más pronto posible en el refugio seguro de mi corazón inmaculado. Desde 1917 lo sigue repitiendo la Virgen. El seguro refugio de mi corazón inmaculado. Allí os protegeré yo, allí pasaremos juntos estas horas duras. Volved a vuestras casas, mis hijos predilectos, y llevad a todos este mi mensaje. Como una suprema llamada de vuestra Madre Celestial, que os llama a todos y os recoge bajo su manto para ser consolados y defendidos por ella durante las pruebas dolorosas de vuestros últimos tiempos. Pero fijaros lo que insiste. Volved a vuestras casas después de este cenáculo y llevad a todos mi mensaje. Que no se quede un mensaje. Es que no me van a hacer caso. Es que yo ya les invito a que vengan al cenáculo y no quieren. Pero recordar que en la Biblia habla de perros mudos. Y un perro tiene que cuidar siempre de su dueño. Nosotros igual lo mismo. Nuestro dueño es Dios y tenemos que protegerle también y hablar en él y dar ese testimonio y ese anuncio y esa buena nueva que ha dado él en el Evangelio. Volved a vuestras casas y llevad a todos este mi mensaje como una suprema llamada de vuestra madre. No olvidéis que la Virgen habla siempre un lenguaje materno, que os llama a todos y os recoge bajo su manto para ser consolados y defendidos por mí durante las pruebas dolorosas de vuestros últimos tiempos. Ave María Purísima,